La noche había caído sobre Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana, mientras la pista del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, aún húmeda por la lluvia intermitente, reflejaba la tenue iluminación de los focos cuando un Boeing 757 despegaba hacia el Atlántico. A bordo, 189 personas iniciaban un largo vuelo de regreso a Europa, pero pocos segundos después de abandonar el suelo, mientras el avión continuaba su ascenso, comenzaron a activarse alertas en la cabina y los sistemas automáticos se desconectaron. Los controles de vuelo no respondían como era de esperar, y los intentos de corrección manual parecían inútiles. Cada segundo, la situación se volvía más confusa y tensa y los datos que ofrecía el avión no eran coherentes. La tripulación, incapaz de interpretar con claridad lo que ocurría, perdía el control de la aeronave. El ascenso se transformó en una lucha contra lo desconocido, con el morro del avión cada vez más elevado, la velocidad incierta y una cadena de decisiones que no lograban contener el deterioro de la situación. Esta es la historia del vuelo 301 de Virgin Air. 6 de febrero de 1996. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, Puerto Plata. El aeropuerto se encontraba en plena operación cuando comenzó a correr la noticia entre los pasajeros. Su vuelo hacia Alemania había sufrido un nuevo retraso. La espera ya se había alargado durante varias horas y muchos de ellos, en su mayoría turistas alemanes y polacos, mostraban signos evidentes de cansancio e impaciencia. Las vacaciones en el Caribe habían llegado a su fin, pero aún no sabían cuándo podrían regresar a casa. El avión inicialmente asignado para cubrir el vuelo era un Boeing 767, pero una avería técnica lo había dejado fuera de servicio. La falta de repuestos en el aeropuerto imposibilitó cualquier solución inmediata, por lo que la compañía dominicana Alas Nacionales, responsable del vuelo charter, recurrió a Virgin Air, una aerolínea turca con la que colaboraba regularmente. Desde Turquía, Virgin Air respondió que tenía otro avión disponible en Puerto Plata, un Boeing 757, que se encontraba estacionado allí desde hacía más de 2 semanas. La aeronave, con matrícula TC-GEN, tenía 12 años de antigüedad y estaba equipada con 2 motores Rolls-Royce RB 211535 E4. Había sido fabricada en 1983 y alquilada a Virgin Air desde 1993. Según el registro de mantenimiento, acumulaba 29.269 horas de vuelo y había realizado 6.140 ciclos de despegue y aterrizaje. Aunque días antes se le había efectuado una prueba de motores en tierra con resultado satisfactorio, el informe no incluía mención alguna a la instalación de cubiertas protectoras en los motores, ni en las sondas Pitot, elementos clave para garantizar la fiabilidad de los sistemas de medición de velocidad, cuando el avión permanece inactivo durante largos periodos. La reactivación del avión generó otro contratiempo adicional. La tripulación originalmente asignada había superado sus límites de actividad legal, por lo que fue necesario convocar de urgencia a otro equipo de vuelo. 3 pilotos turcos, todos en días de descanso, fueron llamados y se presentaron en el aeropuerto pasadas las 10 de la noche, junto a una nueva dotación de cabina. El comandante designado para el vuelo era el capitán Ahmet Erdem, de 62 años, con una experiencia acumulada de 24.750 horas de vuelo, de las cuales 1.875 correspondían al Boeing 757. Había volado previamente en aviones como el Boeing 727, Boeing 707, DC-8 y Boeing 767, y aunque disponía de una amplia trayectoria, no había volado en los últimos 9 días. Se unió a Virgin Air tras ejercer como comandante en Turkish Airlines. A su derecha se sentaba el primer oficial Aykut Gergin, de 34 años, con 3.500 horas de experiencia total, pero con tan solo 71 en el Boeing 757, lo que indicaba que acababa de completar su transición a este modelo. Su formación como copiloto en este avión había finalizado el 28 de enero de ese mismo año, apenas una semana antes del vuelo. En el asiento central, en calidad de observador y piloto de relevo, viajaba el capitán Mulis Evrenesoglu, de 51 años, con 15.000 horas de vuelo, de las cuales 121 eran en el Boeing 757. Aunque también tenía experiencia en el Boeing 767, su familiaridad con el 757 era reciente.
Todos los pilotos habían recibido su entrenamiento en centros externos, concretamente en la Pan Am International Flight Academy, en Estados Unidos. En aquella época, Turquía aún no exigía la formación formal en gestión de recursos de cabina, CRM, ni los procedimientos específicos ante indicaciones de velocidad no fiables formaban parte estándar del adiestramiento. Esto resultaría crucial más adelante. Mientras los técnicos realizaban las últimas tareas de puesta a punto, la nueva tripulación comenzó a revisar el plan de vuelo. El itinerario incluía una primera escala en Gander, Canadá, seguida de una segunda en Berlín-Schönefeld, y finalmente el destino principal, Frankfurt, Alemania. Las condiciones meteorológicas eran moderadamente favorables: chubascos dispersos, nubes fragmentadas y algo de actividad eléctrica hacia el sur, aunque sin riesgo inmediato para la ruta prevista. Una vez completados los chequeos y con la cabina configurada, el embarque comenzó en torno a las 11 de la noche. A bordo subieron 176 pasajeros y 13 tripulantes, la mayoría deseando únicamente volver a casa tras una larga espera. Lo que ninguno de ellos sabía, ni en tierra ni en cabina, era que algo aparentemente insignificante ya había comenzado a marcar el destino del vuelo. Un componente esencial del sistema de velocidad podría haber quedado comprometido durante los días que la aeronave permaneció aparcada, expuesto al clima tropical y a amenazas invisibles, un problema que, en ese momento, todavía nadie había detectado. A las 23:42 de la noche, hora local, el vuelo 301 de Virgin Air recibió autorización para despegar desde la pista 8 del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Aún seguía lloviznando, con un viento constante del este-sureste a unos 10 nudos. Las luces del aeropuerto se reflejaban en el asfalto húmedo, mientras el Boeing 757 completaba los últimos procedimientos previos al despegue. En la cabina, el capitán Ahmet Erdem asumió el control como piloto al mando, el primer oficial Aykut Yergin como piloto monitor, mientras en el asiento central, el capitán de relevo Mulis Evrenesoglu observaba los procedimientos, aún fuera de turno, pero atento. Mientras los pilotos terminaban de configurar la aeronave para el despegue, todo parecía desarrollarse con normalidad. Los motores respondían con la potencia esperada, y el avión comenzó a acelerar por la pista. Al alcanzar los 80 nudos, aproximadamente 148 km por hora, un punto clave en el que ambos pilotos deben verificar que sus indicadores de velocidad coincidían, el primer oficial anunció la suya en voz alta. Fue entonces cuando el capitán notó algo extraño. Su velocímetro no mostraba ninguna lectura. El capitán, instintivamente, respondió afirmando que todo estaba en orden, pero enseguida corrigió informando que su indicador de velocidad permanecía en blanco. El primer oficial revisó sus propios instrumentos y confirmó que, en su lado, los datos eran correctos. El velocímetro marcaba 120 nudos, unos 222 km por hora, y seguía aumentando. En ese momento, el capitán se enfrentó a una decisión crítica. Podía interrumpir el despegue de inmediato, mientras aún quedaba suficiente pista para frenar con seguridad, o podía continuar con la maniobra, confiando exclusivamente en los datos del primer oficial, ya que sus propios instrumentos seguían sin funcionar. Finalmente, eligió seguir adelante, asumiendo el riesgo de continuar con una indicación parcial en un momento clave del vuelo. Pocos segundos después, el avión comenzó a elevarse. Una vez en el aire, el capitán ordenó subir el tren de aterrizaje. Inmediatamente, el primer oficial confirmó y ejecutó la orden. En apariencia, todo parecía estar bajo control, pero era una falsa sensación de normalidad. El Boeing 757 ascendía sobre la costa norte de la isla, adentrándose en la noche sobre el Océano Atlántico. Los sistemas automáticos seguían operativos, y el capitán solicitó activar el modo LNAV, una función que permite al avión seguir de forma automática la ruta programada en el sistema de navegación. Justo entonces, su indicador de velocidad, que antes estaba en blanco, empezó a mostrar una lectura ascendente. El capitán pensó que el sistema había recuperado la funcionalidad. Lo que el capitán no sabía era que esa lectura no correspondía a una velocidad real. Su tubo pitot estaba completamente obstruido, y el aire atrapado en su interior se expandía con el ascenso. Sin recibir presión dinámica del exterior, el instrumento no medía velocidad, sino que reaccionaba de forma similar a un altímetro, y la cifra que mostraba su pantalla era una ilusión. Mientras tanto, el copiloto seguía con lecturas coherentes.
Su velocímetro reflejaba la aceleración lógica del ascenso, y por el momento, ambos indicadores parecían coincidir, lo que reforzó la falsa percepción de que el problema había desaparecido. La tripulación continuó con los procedimientos. Se replegaron los flaps y se inició la configuración para el ascenso hacia el nivel de crucero. Pero entonces comenzaron a aparecer las primeras señales de advertencia. En el sistema EICAS surgieron dos mensajes: Mach Airspeed Trim y Rudder Ratio. Ambos sistemas dependen de lecturas precisas de velocidad, y ante la discrepancia entre los datos del lado izquierdo y derecho, dejaron de funcionar con normalidad. Se encendió la alerta general, y una alarma sonora retumbó en la cabina, indicando que algo no estaba funcionando como debía. El capitán expresó en voz alta que algo no iba bien, mientras el primer oficial, sin darle mayor importancia, respondió haciendo referencia al siguiente punto de navegación. La desconexión emocional de ambos con las alertas fue el primer síntoma de una tripulación superada por una situación que todavía no terminaba de manifestarse por completo. 20 segundos más tarde, el capitán expresó su preocupación al detectar un comportamiento anómalo en los instrumentos. El primer oficial comprobó su propio indicador y confirmó que la velocidad en su lado era notablemente baja, 200 nudos, unos 370 kilómetros por hora, y descendiendo. La discrepancia entre ambas lecturas era cada vez más evidente. Hasta ese momento, el ascenso había sido estable, pero ahora la aeronave comenzaba a perder potencia, y la tripulación aún no lo percibía. La velocidad real estaba cayendo con rapidez, aunque los instrumentos del capitán sugerían lo contrario. El sistema automático, guiado por esa lectura errónea, comenzó a elevar progresivamente el morro, bajo una lógica equivocada. Intentaba reducir una velocidad que en realidad no existía. Nadie en cabina había identificado la naturaleza exacta del problema, ni mencionó que los datos podían ser erróneos, ni consideró que se trataba de una velocidad no fiable. Tampoco se plantearon desconectar los sistemas automáticos y estabilizar el avión manualmente. Mientras tanto, la aeronave continuaba aumentando su ángulo de ascenso. El sistema automático, guiados por datos falsos, seguía elevando el morro del avión. En los instrumentos del capitán, la velocidad indicaba que todo iba bien, pero en los del primer oficial estaba descendiendo cada vez más. A las 23:45, el vuelo 301 de Virgin Air alcanzó los 6.688 pies de altitud, unos 2.000 metros. El ascenso continuaba, pero algo en el comportamiento del avión empezaba a resultar inverosímil. En el lado del capitán, el indicador de velocidad había superado los 350 nudos, 650 km/h, una cifra que no era compatible con la actitud de ascenso pronunciado, ni con la configuración limpia de la aeronave. La lógica indicaba que esa velocidad era imposible. En el lado del primer oficial, sin embargo, la lectura de velocidad seguía cayendo rápidamente. La incoherencia entre ambos sistemas era evidente. Poco después, se activó la alarma de exceso de velocidad. El sonido estridente llenó la cabina y activó otra advertencia visual. El capitán, confundido por los datos que tenía frente a él, ordenó detener el aviso. Rápidamente uno de los tripulantes desconectó el disyuntor correspondiente. Pero silenciar aquella alarma también significó, de forma indirecta, descartar su posible veracidad. Esa decisión marcaría un antes y un después. Casi al mismo tiempo, el capitán decidió reducir la potencia de los motores, ya que pensaba que la aeronave estaba acelerando en exceso, pero en realidad ocurría lo contrario. La velocidad real caía con rapidez, y la energía disponible para mantener el vuelo comenzaba a agotarse. El piloto automático seguía activo y operaba en base a datos erróneos que procedían del lado izquierdo. Estaba conectado al Flight Control Computer central, que tomaba como referencia los instrumentos del capitán. Según esa lectura, la velocidad seguía aumentando, así que el sistema respondió elevando aún más el morro para intentar corregir lo que interpretaba como una velocidad excesiva. A las 23:46, se activaron 4 tonos de alerta, seguidos del stick shaker, el sistema vibratorio del mando que avisa de una inminente entrada en pérdida. El avión había alcanzado un ángulo de ascenso de 18 grados, mientras su velocidad aerodinámica real se situaba ya por debajo del mínimo necesario para sostener el vuelo. La tripulación escuchó la alarma, pero no reaccionó según el procedimiento.
El piloto automático permaneció activado durante unos segundos más, hasta que se desconectó de forma automática al no poder compensar la actitud de vuelo. Mientras tanto, la palanca de mando temblaba, advirtiendo que el avión estaba a punto de entrar en pérdida. A pesar de todo, nadie aplicó el protocolo, que era bajar el morro, aumentar potencia y recuperar el control manual. Los tres pilotos, ahora completamente sumidos en la confusión, discutían sobre lo que estaban viendo en sus pantallas. El capitán preguntó si el sistema automático seguía activo, y el primer oficial confirmó que se había desconectado. Aún así, el capitán volvió a cerrar los gases, lo que redujo aún más la potencia disponible, justo en el peor momento posible. A medida que el ángulo de ataque aumentaba, el flujo de aire sobre las alas se volvió insuficiente. El avión ya no volaba y comenzaba a caer. El piloto de refuerzo, desde el asiento central, intentó llamar la atención sobre el horizonte artificial, el único instrumento que en ese momento ofrecía una imagen real de lo que estaba ocurriendo. Dijo, ADI, una referencia directa al Attitude Director Indicator, el instrumento clave que mostraba que el avión se encontraba en un ascenso excesivo, con pérdida de control de actitud y de velocidad. Pero la advertencia fue vaga, insuficiente, y pasó casi desapercibida. Mientras tanto, el avión descendía cada vez más deprisa, con el morro elevado y sin sustentación efectiva. Ninguno de los pilotos consiguió identificar de forma clara el problema. Una pérdida inducida por una lectura errónea de velocidad, provocada por un bloqueo total del tubo pitot izquierdo, que suministraba los datos al capitán y a todos los automatismos conectados a su lado. A pesar de que tanto el velocímetro del primer oficial como el indicador de velocidad de reserva mostraban datos coherentes entre sí, nadie en cabina dio el paso lógico de desconectar los sistemas, estabilizar el morro, mantener potencia y pilotar el avión manualmente con los parámetros básicos de actitud y empuje conocidos para esa fase del vuelo. En su lugar, siguieron intentando interpretar los mensajes del sistema, mientras la aeronave perdía altitud a un ritmo cada vez más alarmante. La pérdida ya era total, pero la tripulación aún no lo sabía. El Boeing 757 ya no ascendía, había perdido empuje, había perdido velocidad y, lo más grave, había perdido el control. La tripulación, sin saberlo con certeza, pilotaba un avión en pérdida completa, que comenzaba a descender con el morro aún en alto y sin ninguna sustentación efectiva. A las 23:46 y 25 segundos, la aeronave descendía a través de los 5.900 pies, unos 1.800 metros sobre el nivel del mar. El indicador de velocidad del capitán seguía marcando valores excesivos, mientras el del primer oficial descendía a niveles peligrosos. La discrepancia era cada vez más evidente, pero en lugar de confirmar cuál de las fuentes era fiable, los tres pilotos se perdieron en una discusión caótica sobre los sistemas automáticos, el piloto automático y los instrumentos que tenían delante. Durante varios segundos, la aeronave comenzó a oscilar lateralmente, con balanceos suaves pero cada vez más marcados hacia ambos lados. A pesar de esa aparente estabilidad momentánea, la situación seguía siendo crítica. El morro continuaba elevado, los motores no entregaban suficiente potencia, y la velocidad real ya estaba por debajo del umbral necesario para mantener el vuelo. El avión se mantenía en el aire por inercia, pero el margen de control era prácticamente inexistente. El piloto de refuerzo volvió a llamar la atención sobre el horizonte artificial, pero de nuevo, sin una instrucción clara. Los pilotos miraban los instrumentos, pero no sabían en qué confiar. La situación se volvía cada vez más confusa, y la carga mental en cabina aumentaba segundo a segundo. En ese momento, el avión comenzó a caer con más rapidez. La actitud era incoherente con lo que indicaban algunos instrumentos, y los intentos de corrección eran erráticos. A 5.000 pies de altitud, unos 1.500 metros, el primer oficial seleccionó el modo Altitude Hold, intentando estabilizar el avión. Pero el piloto automático ya no estaba conectado, y el cambio no tuvo un efecto real. Poco después, la aeronave giró bruscamente hacia la derecha y la inclinación superó los 30 grados, provocando que la caída se volviera más pronunciada. El capitán, visiblemente desbordado, preguntó qué estaba pasando, mientras intentaba corregir la actitud con los controles. La velocidad de descenso superaba ya los 6.000 pies por minuto, más de 1.800 metros por minuto. La cabina seguía sumida en el caos,
mientras los tres pilotos alternaban comandos contradictorios, sin una dirección clara. En plena caída, el capitán ordenó aumentar la potencia mientras empujaba las palancas hacia adelante. El primer oficial, visiblemente desorientado, preguntó si debía reducir la potencia, justo en el momento en que el capitán intentaba hacer lo contrario. La falta de coordinación reflejaba que ya no había una comprensión común de lo que estaban intentando hacer. Los motores respondieron correctamente, sin embargo, debido a la inclinación extrema del avión, el flujo de aire hacia el motor izquierdo se volvió inestable. Esa alteración provocó un compresor stall, una interrupción repentina del flujo dentro del motor que redujo de forma drástica su empuje. Mientras tanto, el motor derecho continuó funcionando con normalidad, lo que generó una fuerza desigual en ambos lados del avión. Combinado con la pérdida aerodinámica y los mandos erráticos de los pilotos, el desequilibrio resultante terminó de desestabilizar la aeronave. La aeronave comenzó a girar sobre su eje longitudinal. Entró en barrena, una rotación descontrolada con el morro apuntando hacia abajo y una caída sostenida. Se encontraba a 3.500 pies de altitud, unos 1.000 metros, descendiendo a más de 10.000 pies por minuto, más de 3.000 metros por minuto. Desde el asiento central, el capitán de refuerzo intentó intervenir con una instrucción directa al comandante, pidiéndole que elevara el morro. Sin embargo, la advertencia no fue acompañada de ninguna acción concreta. En medio del caos, la reacción no llegó a materializarse. Los dos pilotos principales, paralizados por el pánico y sin comprensión clara de la situación, comenzaron a gritar preguntas sin respuesta. La alarma del sistema GPWS comenzó a sonar. En los últimos segundos, el avión en caída libre mantenía un ángulo de cabeceo hacia abajo de más de 30 grados, con una velocidad horizontal y vertical totalmente desequilibradas. Nadie logró coordinar una acción clara. Ninguno asumió el control total, y lo más crítico es que en ningún momento se aplicó el procedimiento de recuperación ante pérdida. La cabina estaba desbordada y ya no había margen para el error. Finalmente, a las 23:47 y 26 segundos, hora local, el vuelo 301 de Virgin Air impactó contra las aguas del Océano Atlántico, a unos 20 kilómetros de la costa norte de República Dominicana. En ese momento, la aeronave se encontraba en una actitud de cabeceo de menos 34,3 grados, con una inclinación lateral de 34,6 grados hacia la izquierda. La velocidad horizontal era de 255 nudos, unos a 470 km por hora, mientras que la vertical ya superaba los 183 km por hora. El golpe fue brutal, y el avión se desintegró al hacer contacto con el mar. Ninguna persona a bordo sobrevivió. Las 189 vidas, 176 pasajeros y 13 tripulantes, se perdieron en el acto. El radar de vigilancia de Puerto Plata había perdido el contacto con el vuelo. La última señal clara se había registrado a 7.200 pies de altitud, unos 2.200 metros, pocos segundos antes del impacto. No se había emitido ninguna llamada de emergencia. Para los controladores, el avión simplemente había desaparecido. Durante las primeras horas, no se activó ninguna alerta inmediata, ya que en esa zona del Atlántico era común experimentar interrupciones en las comunicaciones por radio. Solo cuando se confirmó que no había llegado al siguiente punto de control aéreo, se encendieron las alarmas. Poco después de la medianoche, se inició una operación de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades dominicanas, la Fuerza Aérea y los servicios marítimos. Se movilizaron aviones, helicópteros y embarcaciones civiles y militares. La zona de búsqueda abarcaba un área amplia al norte de la isla, pero la ausencia de una señal de emergencia dificultó enormemente la localización precisa. A la mañana siguiente, comenzaron a aparecer restos flotando en el mar. Maletas, restos de asientos, objetos personales y parte del fuselaje. Algunas latas de bebida, completamente aplastadas por la presión del impacto, fueron encontradas a más de 15 kilómetros. Las operaciones de rescate se transformaron rápidamente en tareas de recuperación, mientras la esperanza de encontrar supervivientes se desvaneció por completo. 2 días después del accidente se abandonó la búsqueda de personas con vida. En paralelo comenzaron los esfuerzos por localizar los restos sumergidos y las cajas negras. La profundidad en la zona del impacto era de unos 7.200 pies, unos 2.200 metros, lo que obligó a recurrir a tecnología submarina avanzada.
Se desplegaron vehículos operados por control remoto y equipos especializados en localización acústica. El 28 de febrero de 1996, tras 22 días de búsqueda, se localizaron los registradores de vuelo en el lecho marino. Ambos dispositivos, la grabadora de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voces en cabina, CBR, se recuperaron en buenas condiciones, pese a la profundidad. Los análisis posteriores confirmaron una verdad perturbadora. El avión había sufrido una pérdida total de sustentación, inducida por una lectura errónea de velocidad, causada por un bloqueo completo del tubo pitot izquierdo, el que alimentaba los instrumentos del capitán. Aunque no se recuperó físicamente el tubo, los datos mostraban un patrón idéntico al de un bloqueo absoluto. La causa más probable, aunque no verificada, fue la presencia de un nido de avispa alfarera, un insecto común en climas tropicales, conocido por construir sus nidos en pequeños conductos expuestos. Los sistemas de navegación, los motores y la estructura del avión no presentaban fallos previos al impacto. Fue la confusión en cabina, la falta de reconocimiento del problema y la ausencia de una respuesta adecuada, lo que llevó a la tragedia. El vuelo 301 había terminado en silencio y con él una lección que la aviación no tardaría en enfrentar. En paralelo, comenzaron los esfuerzos por localizar los restos sumergidos y las cajas negras. La profundidad en la zona del impacto era de unos 7.200 pies, unos 2.200 metros, lo que obligó a recurrir a tecnología submarina avanzada. Se desplegaron vehículos operados por control remoto y equipos especializados en localización acústica. El 28 de febrero de 1996, tras 22 días de búsqueda, se localizaron los registradores de vuelo en el lecho marino. Ambos dispositivos, la grabadora de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voces en cabina, CBR, se recuperaron en buenas condiciones, pese a la profundidad. Los análisis posteriores confirmaron una verdad perturbadora. El avión había sufrido una pérdida total de sustentación, inducida por una lectura errónea de velocidad, causada por un bloqueo completo del tubo pitot izquierdo, el que alimentaba los instrumentos del capitán. Aunque no se recuperó físicamente el tubo, los datos mostraban un patrón idéntico al de un bloqueo absoluto. La causa más probable, aunque no verificada, fue la presencia de un nido de avispa alfarera, un insecto común en climas tropicales, conocido por construir sus nidos en pequeños conductos expuestos. Los sistemas de navegación, los motores y la estructura del avión no presentaban fallos previos al impacto. Fue la confusión en cabina, la falta de reconocimiento del problema y la ausencia de una respuesta adecuada, lo que llevó a la tragedia. El vuelo 301 había terminado en silencio, y con él, una lección que la aviación no tardaría en enfrentar. El vuelo 301 de Virgin Air duró apenas 5 minutos. 5 minutos en los que una aeronave completamente operativa pasó de un despegue normal a una pérdida irrecuperable. La causa no fue una tormenta, ni un fallo estructural, ni un sabotaje. Fue un tubo pitot bloqueado, un sistema automático mal guiado y una tripulación sin herramientas suficientes para entender lo que ocurría. Pero más allá de lo técnico, este accidente dejó al descubierto algo aún más importante, que la formación, la coordinación y la capacidad de actuar con calma bajo presión son tan vitales como el propio estado del avión. Desde entonces, se revisaron protocolos, se reescribieron manuales, se reforzó la formación en cabina y se desarrollaron procedimientos claros para responder a situaciones donde lo esencial, como saber a qué velocidad se vuela, puede volverse incierto. Nada podrá devolver las 189 vidas que se perdieron esa noche. Pero lo que sí podemos hacer es seguir aprendiendo, comprender lo que ocurrió, preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros. Porque cada tragedia deja un rastro de preguntas, y también un legado de respuestas. Esta es la historia del vuelo 301 de Virgin Air. Si esta historia te ha parecido interesante, si te ha hecho reflexionar, o si simplemente te gusta entender el porqué detrás de lo que ocurre en la aviación, espero al menos haberme ganado tu suscripción. Aquí sigo contándote historias reales, con el máximo respeto y rigor. Y si este caso te ha resultado impactante, no puedes perderte lo que ocurrió años después con el vuelo 447 de Air France, una tragedia que también comenzó con algo tan simple como una lectura de velocidad errónea, y que acabó con otro avión en el océano.
Puedes verlo aquí mismo. Un Airbus A330 acaba de despegar del aeropuerto de Brisbane, en Australia. Los pilotos del vuelo 134 de Malaysia Airlines se encuentran en una situación crítica. Los instrumentos que indican la velocidad del avión han fallado repentinamente, dejando a la tripulación sin datos esenciales para el vuelo. En la cabina resuenan las alarmas, mientras los pilotos intentan averiguar qué está ocurriendo en su enorme avión. Detrás de ellos, 215 pasajeros, ajenos a la situación, ignoran el peligro que les rodea. ¿Lograrán los pilotos volver al aeropuerto de forma segura o enfrentarán el peor de los destinos y acabará todo en una tragedia? Esta es la escalofriante historia del vuelo 134 de Malaysia Airlines. 18 de julio de 2018. 215 pasajeros y 14 tripulantes abordaron un Airbus A330 de Malaysia Airlines en el Aeropuerto Internacional de Brisbane, en Australia. Su destino era Kuala Lumpur, en Malasia, en un vuelo que debía durar unas 8 horas. Mientras los pasajeros se acomodaban para el largo viaje, en el exterior del avión se desarrollaba una frenética actividad de preparativos. Los operarios habían llenado los tanques con más de 50.000 kilos de combustible, los encargados del equipaje organizaban y cargaban las maletas en la bodega, y los ingenieros completaban el mantenimiento de los motores, incluyendo la reposición del aceite. Desde fuera, todo podía parecer caótico, pero cada miembro del equipo tenía un papel claro en el proceso. Mientras tanto, en la cabina, los dos pilotos ultimaban los preparativos para el vuelo. En el asiento de la izquierda se encontraba el capitán, un piloto con gran experiencia que llevaba trabajando con Malaysia Airlines desde 1993. Durante su trayectoria, había acumulado más de 10.000 horas de vuelo en modelos Boeing 737 y 747, antes de hacer la transición al Airbus A330, apenas un año antes. Aunque se trataba de un piloto experimentado, aún era relativamente nuevo en el A330, con poco más de 500 horas de vuelo en este modelo. A su derecha estaba el primer oficial, quien aunque tenía menos experiencia que el capitán, contaba con un amplio conocimiento del Airbus A330, acumulando casi 10 veces más horas de vuelo en este avión. Comenzó su carrera en Malaysia Airlines en 2009, primero en el Boeing 737, y más tarde en el A330, en 2011. Todo parecía una rutina habitual. Sin embargo, esa misma noche, esta rutina llevaría a varias personas clave, incluido el capitán, a una falsa sensación de seguridad que más adelante tendría serias consecuencias. A las 11:05 de la noche, el capitán bajó hacia la pista y comenzó la inspección exterior del avión. La inspección alrededor de la aeronave es una rutina que los pilotos llevan a cabo antes de cada vuelo, para asegurarse de que el avión está en condiciones seguras para volar. La inspección consiste en rodear el avión siguiendo una ruta predefinida y observando cualquier señal inusual, como fugas en las líneas hidráulicas, defectos en el fuselaje o un desgaste excesivo de los neumáticos. Dado que era de noche, el capitán llevaba una linterna para realizar la revisión a fondo. La mayoría de las veces, estos recorridos no revelan problemas importantes, sin embargo, aquella noche, algo debería llamar la atención del capitán. Justo debajo de la ventana de la cabina, en el lado izquierdo del morro del avión, se encontraban los tubos pitot. Esa noche, los tubos estaban cubiertos. Los tubos pitot son cilindros huecos que sobresalen del fuselaje y miden la velocidad del aire. Son uno de los instrumentos de vuelo más importantes, y por eso cada avión cuenta con 3. Uno para el capitán, otro para el primer oficial y un tercero de respaldo. Si los tubos pitot están bloqueados, los pilotos pierden la capacidad de medir la velocidad real del avión en el aire, lo que puede ser una situación muy peligrosa. A lo largo de los años, problemas relacionados con el bloqueo de estos tubos han causado accidentes fatales y la pérdida de cientos de vidas. En el aeropuerto de Brisbane, es un procedimiento estándar cubrir los tubos pitot de los aviones mientras estos están estacionados. Esto se hace intencionadamente debido a la presencia de un tipo de insecto local, conocido como la avispa de barro, que suele hacer sus nidos en estructuras como los tubos pitot. Las avispas de barro han causado una serie de incidentes graves al obstruir los tubos pitot de aviones estacionados. Para evitar estos riesgos, el personal de Brisbane había colocado unas cubiertas en los tubos pitot del vuelo 134, después de que el avión se detuviera en la puerta de embarque. Estas cubiertas debían haber sido retiradas antes del despegue.
Cuando el capitán realizaba la inspección exterior, debería haber comprobado que los tubos Pitot estaban libres de cualquier obstrucción. No obstante, debido a una falta de comunicación entre el personal de tierra y la ambigüedad sobre quién debía retirar las cubiertas, éstas permanecieron sin retirar. El capitán, a pesar de realizar el recorrido de seguridad con la linterna, no pareció notar que las cubiertas de color rojo brillante estaban colocadas sobre los tubos Pitot. En esta imagen podemos ver al coordinador realizando el trabajo. Los tubos Pitot eran claramente visibles en esa zona del avión, pero el coordinador de despacho no notó que estaban cubiertos. Los pilotos dirigieron el avión a la pista 01, pero desconocían que, justo en la parte exterior, debajo de las ventanas de su cabina, los 3 tubos Pitot permanecían cubiertos. Sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a un grave problema que en muchos otros casos anteriores no habían logrado sobrevivir. Los 215 pasajeros a bordo también desconocían el grave riesgo que corrían. Al alcanzar los 50 nudos, aproximadamente 90 km por hora, el capitán observó que su pantalla de vuelo principal no mostraba ninguna lectura sobre la velocidad. El capitán se lo comentó al primer oficial. Durante el despegue, todo sucede muy rápido, y los pilotos solo tienen unos segundos para decidir si detener el avión antes de que se acabe la pista y no haya más opciones que despegar. Mientras intentaban entender la situación anómala, el avión superó los 100 nudos, unos 180 km por hora. El capitán comprobó el indicador de velocidad y anunció los 100 nudos, 185 km por hora, como parte del procedimiento estándar, ya que a partir de esa velocidad, los pilotos deben concentrarse en el despegue y evitar abortar. Sin embargo, el primer oficial preguntó dubitativo si debían abortar. Esta era una decisión crítica, y solo tenían unos segundos para decidir. A la velocidad actual ninguna opción era ideal, pero había que decidir cuál era la mejor. El capitán señaló de nuevo que no había lecturas sobre la velocidad en sus instrumentos. Si debían abortar el despegue, era este el momento crítico. Sin embargo, los pilotos decidieron seguir adelante. En un último intento de obtener una lectura fiable de la velocidad, el primer oficial sugirió probar otro indicador. Esperaba que al consultar el sistema de un tubo Pitot diferente, obtendrían una medición confiable de la velocidad. Lo que desconocían era que los 3 tubos estaban bloqueados. Segundos después, el avión había pasado el punto de no retorno y el final de la pista se acercaba rápidamente. Los pilotos ahora estaban comprometidos a realizar el despegue más peligroso de sus vidas. Estaban a punto de poner en el aire un avión de pasajeros completamente lleno, sin saber realmente a qué velocidad iban. El primer oficial tiró hacia atrás de su palanca de control, y el morro del avión se elevó. Ahora, el vuelo 134 estaba en el aire, pero de inmediato comenzaron a sonar las alarmas en la cabina, alertando a los pilotos de que algo iba mal y necesitaba atención urgente. El sistema de autothrust, control automático de empuje, se desconectó, ya que sin una lectura precisa de la velocidad del avión, no podía ajustar la potencia de los motores de forma adecuada para controlar la velocidad. El primer oficial decidió mantener la palanca de empuje en lo que se conoce como empuje continuo máximo, que proporciona la mayor potencia posible de los motores, para mantener el vuelo durante periodos prolongados. La prioridad absoluta de los pilotos era evitar una pérdida de sustentación aerodinámica, una situación en la que el avión perdería la capacidad de mantenerse en el aire por velocidad insuficiente. Esto sucede cuando un avión no lleva la suficiente velocidad como para mantenerse en el aire. Si el primer oficial permitía que la velocidad del avión bajara demasiado, este caería en picado. En este punto, los pilotos pasaron por alto un procedimiento importante. Habían detectado que las indicaciones de velocidad no funcionaban, pero no llevaron a cabo el protocolo de indicación de velocidad no confiable. Parte de este procedimiento incluía ciertos pasos que los pilotos debían recordar y ejecutar de memoria, sin recurrir al manual. Esto se debe a que la situación era tan crítica que no podían perder tiempo buscando la lista de verificación. El margen de seguridad con el que contaban se reducía peligrosamente. Este procedimiento indicaba que debían ajustar los motores al máximo empuje disponible, llamado TOGA, Take Off Go Around, y elevar el morro del avión hasta 15 grados. Esto garantizaba que el avión pudiera despegar con seguridad sin perder velocidad y evitar entrar en pérdida. Sin embargo, los pilotos no recordaron este procedimiento y, como resultado, volaban más bajo y más lento de lo necesario. El primer oficial centró su atención en resolver el problema de la velocidad. Necesitaba algún tipo de referencia para saber a qué velocidad iba el avión. Le pidió al capitán que ajustara el interruptor de referencia de datos aéreos, en la posición 3,
lo cual debería cambiar el tubo pitot, que proporcionaba datos de velocidad a sus instrumentos. El primer oficial creía que 1 o 2 tubos pitot podían estar bloqueados, y que era prácticamente imposible que los 3 lo estuvieran. Sin embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Los pilotos cambiaron el interruptor de posición, pero no hubo cambios. La velocidad seguía siendo errónea. Justo cuando pensaban que la situación no podía empeorar, una nueva advertencia apareció en sus pantallas. El avión había entrado en lo que Airbus denomina ley alternativa. La ley alternativa es un modo de control reducido al que el avión pasa, cuando fallan ciertos sistemas. En este caso, la falta de información de velocidad hizo que el avión perdiera su sistema de protección contra pérdida de sustentación. Este sistema es fundamental en un Airbus, ya que evita que los pilotos pongan el avión en una posición que pueda provocar una pérdida aerodinámica. Pero, irónicamente, sin información de velocidad, los pilotos estaban ahora en mayor riesgo de entrar en pérdida, justo cuando más necesitaban esa protección. Los pilotos debían tomar decisiones críticas para proteger la vida de los 215 pasajeros, que dependían de sus próximos movimientos. En ese momento, el Control de Tráfico Aéreo, ATC, aún no estaba al tanto de la situación. En situaciones de emergencia, los pilotos están entrenados para seguir una secuencia. Primero volar el avión, luego orientarse, y solo entonces comunicarse. Esta estrategia se resume en la frase volar, navegar, comunicar. En ese momento, el controlador aéreo les indicó que cambiaran a la frecuencia de salidas. Malaysia 134, connect departures. Malaysia 134, frequency please? 118.45. 11845 Malaysian 134. Pero, con la tensión del momento, el capitán olvidó ajustar su radio a la nueva frecuencia. Por su parte, el primer oficial transmitió una señal pan-pan al control, que indica una situación de urgencia, pidiendo mantener la trayectoria y solicitando ascender. Pan, Malaysian 134, we have unreliable airspeed. Sin embargo, este mensaje no fue escuchado porque la radio seguía en la frecuencia de la torre, donde el controlador ya no esperaba comunicación del vuelo. Pasaron unos momentos antes de que este malentendido se resolviera. Mientras tanto, el primer oficial pidió iniciar el procedimiento de indicación de velocidad poco confiable, y el capitán finalmente localizó el checklist. Por fin, la tripulación comenzaba a abordar el problema de forma metódica. El primer oficial se comunicó entonces con el controlador de salida para informar de su situación. And request to maintain the runway track and request to be climbed to 10,000. Malaysian 134, Brisbane approach, copied pan, climb to 10,000, maintain heading when able, advise intention. For Malaysian 134. Con la autorización para ascender a 10.000 pies, 3.000 metros, y mantenerse en el rumbo actual, los pilotos ganaron tiempo para intentar resolver la emergencia. Sin embargo, pilotar el avión manualmente sin referencias de velocidad era extremadamente agotador, especialmente en la noche. El primer oficial estaba completamente concentrado en mantener el control seguro del avión, ya que al no tener visibilidad exterior, solo podía confiar en sus instrumentos internos. La tensión era palpable en cabina. El capitán, consciente de la carga que soportaba el primer oficial, buscaba formas de aligerarle la tarea y poder enfocarse en resolver juntos el problema. Con casi 10 veces más horas de vuelo en el A330, el primer oficial tenía una experiencia clave para manejar esta situación crítica. Por ello, el capitán le preguntó si era posible activar el piloto automático, pero el primer oficial le explicó que, sin una indicación fiable de la velocidad, el piloto automático no podría pilotar el avión. Tendrían que volver a Brisbane pilotando manualmente la aeronave. En Malaysia Airlines, el procedimiento en emergencias establecía que el capitán debía asumir el control del avión. Sin embargo, dada la experiencia superior del primer oficial en el A330, el capitán decidió cederle los mandos. Esta decisión permitiría al capitán concentrarse en gestionar la situación y tomar las decisiones necesarias para el vuelo. La decisión de permitir que el primer oficial continuara pilotando el avión demostró una buena gestión de recursos en la cabina, optimizando las fortalezas de ambos pilotos en un momento de crisis. Mientras ascendían, los pilotos empezaron a seguir el procedimiento para una indicación de velocidad no fiable. Este protocolo incluía ajustar los motores a empuje máximo continuo y mantener el morro del avión entre 9 y 12 grados sobre el horizonte. Finalmente, la tripulación había logrado estabilizar el vuelo.
Tenían el control de la situación y estaban abordando el problema paso a paso. Aunque el avión ahora estaba bajo control, el reto no había terminado. Ahora debían regresar al aeropuerto de Brisbane con la máxima seguridad y coordinarlo con el control de tráfico aéreo. Al acercarse a los 10.000 pies, 3.000 metros, el primer oficial solicitó al control de tráfico aéreo permiso para ascender a 15.000 pies, 4.500 metros. Malaysian 134, can we climb to level 150 initially? Malaysian 134, climb to flight level 150. 50, Malaysian 134. En una situación como esta, ganar altitud siempre añade un margen de seguridad adicional, alejándolos de la proximidad al suelo en caso de cualquier imprevisto. Con el primer oficial al mando, el capitán iba indicando los ajustes de cabeceo y potencia necesarios para mantener el avión en parámetros seguros durante el ascenso. El primer oficial pidió al capitán que pausara las instrucciones, ya que necesitaba toda su concentración para pilotar el avión manualmente. Este intercambio reflejaba la correcta gestión de la situación, pues ambos pilotos estaban priorizando de forma adecuada mantener el control del vuelo. Mientras seguían en el aire, el primer oficial estabilizó el avión a una altitud de 11.000 pies, 3.350 metros. La tripulación empezaba a comprender que sus indicaciones de velocidad probablemente no eran fiables. Entendían también que cuanto más tiempo permanecieran en el aire sin solucionar el problema, más margen habría para que un error involuntario comprometiera la seguridad del vuelo. La decisión más prudente era regresar de inmediato a Brisbane. El primer oficial solicitó al control de tráfico aéreo que les diera instrucciones para realizar un regreso seguro al aeropuerto. Can we have the right vector towards Brisbane, Malaysian 134? Malaysian 134, turn right, heading 160. 160, Malaysian 134. La tripulación decidió retomar el procedimiento para gestionar los datos no confiables sobre la velocidad. Este procedimiento incluía alternar entre las tres posiciones del sistema de datos aéreos, ADR, cada una de las cuales obtenía datos de un tubo pitot distinto, el del capitán, el del primer oficial o el de respaldo. A medida que cambiaban la fuente de datos, el primer oficial describía al capitán qué sistema estaba alimentando cada pantalla y las velocidades que mostraban. La esperanza era que, al menos, uno de los tubos pitot ofreciera una lectura razonable de la velocidad. Sin embargo, tras probar las tres posiciones, no obtuvieron ninguna indicación válida. Al ver que los indicadores de velocidad seguían sin funcionar, los pilotos tuvieron que recurrir a las tablas proporcionadas por Airbus para calcular los ajustes óptimos de potencia y ángulo de ascenso, con la esperanza de que estas configuraciones mantuvieran el avión a una velocidad segura. Con estos parámetros, lograron estabilizar el vuelo y controlar la situación. Ante el fracaso de las soluciones previas, los pilotos llegaron a una última y drástica fase del procedimiento, una medida que esperaban no tener que utilizar. El protocolo ahora les indicaba que desactivaran las tres computadoras de datos aéreos, ADR. En condiciones normales de vuelo, apagar estos sistemas sería impensable, ya que suministran información vital a los pilotos y a los sistemas de la aeronave, como la altitud, la velocidad y la posición. Desactivar estos sistemas significaba comprometer seriamente el rendimiento del avión, y lo que es aún más delicado, apagar los ADR era irreversible. Una vez hecho, no había posibilidad de volver a activarlos. Aún así, había un beneficio clave al realizar esta acción, como veremos más adelante. Sin embargo, antes de dar un paso tan radical, los pilotos decidieron cambiar roles para verificar cada detalle del procedimiento y evitar posibles errores. El primer oficial entregó los controles al capitán, indicándole los ajustes de empuje y ángulo de cabeceo que había estado usando para mantener el avión estable. A su vez, el capitán le pasó las listas de verificación al primer oficial, quien comenzó a repasar el procedimiento de indicación de velocidad no confiable. Una vez que el primer oficial completó la revisión y llegó a la misma conclusión que el capitán, los pilotos decidieron contactar con el control de tráfico aéreo para informarles de la situación y coordinar su próximo movimiento. Malaysian 134, request block level 100 through 120. Malaysian 134, cleared in the block 10,000 to flight level 120. 0,000 to level 120, Malaysian 134. Al apagar los ADR, los pilotos perderían la información precisa de altitud, lo que les obligaría a depender del GPS, menos confiable para determinar su altura exacta. Consultaron con el control de tráfico aéreo si, en lugar de mantener estrictamente los 11.000 pies, 3.350 metros podrían volar entre 10.000 y 12.000 pies, entre 3.000 y 3.600 metros, lo que les daría un margen de maniobra mientras pilotaban manualmente,
y una tolerancia en caso de que las lecturas de altitud no fueran exactas. Los pilotos estaban en el último paso del procedimiento y a punto de llegar a un punto sin retorno: apagar las 3 unidades ADR. El primer oficial repasó cada punto de la lista de verificación en voz alta antes de proceder, para que ambos estuvieran al tanto de las consecuencias y preparados para los cambios. Finalmente, alrededor de las 12:15 de la medianoche, el primer oficial desactivó las 3 computadoras de datos aéreos, ADR, una acción drástica y sin vuelta atrás, que esperaban que les permitiera estabilizar el vuelo y solucionar el problema. Aparte de sus desventajas, apagar los ADR trajo un gran beneficio. Inmediatamente apareció en las pantallas de vuelo un gráfico nuevo conocido como el Sistema de Velocidad de Respaldo, o Backup Speed Scale, BSS. Este sistema había sido instalado por Malaysia Airlines en sus A330, por un costo adicional de $300,000 por avión, precisamente para afrontar situaciones como esta. Esto daba a los pilotos una indicación clara y visual de la velocidad aproximada, sin depender de los tubos pitot, que estaban bloqueados. Utilizaba los sensores de ángulo de ataque, también situados en el morro del avión, para ofrecer una referencia visual fiable. Hasta ese momento, los pilotos habían estado utilizando tablas de rendimiento para calcular manualmente la configuración del motor y el ángulo de cabeceo necesarios, esperando que esto mantuviera el avión a una velocidad segura. Pero ahora, gracias al sistema de velocidad de respaldo, contaban con una referencia en tiempo real, para saber si estaban volando a una velocidad adecuada, lo cual aumentaba enormemente su confianza. Con esta ayuda, el vuelo 134 comenzaba a estabilizarse. Sin embargo, por seguridad, los pilotos pidieron al control de tráfico aéreo que les informara sobre su velocidad. Aunque esta velocidad no coincide exactamente con la velocidad aérea debido a factores como el viento, les daría una referencia aproximada y les permitiría validar las indicaciones del sistema de velocidad de respaldo. La respuesta de tráfico aéreo indicó que estaban a 210 nudos, 388 km por hora, una velocidad ideal para su situación. What's the speed on your radar, sir? Malaysian 134, still 210 knots. Thank you, sir. Sin embargo, la emergencia aún no estaba resuelta. Al desactivar las 3 computadoras de datos aéreos, el avión había perdido el funcionamiento de varios sistemas importantes, que normalmente ayudarían a gestionar el vuelo y su estabilidad. Además, los spoilers de las alas, que normalmente ayudan a frenar el avión al aterrizar, no funcionaban. Esto significaba que necesitarían una distancia de pista mucho mayor para detenerse tras el aterrizaje. Por si fuera poco, el avión aún llevaba una gran cantidad de combustible, lo que aumentaba considerablemente su peso, en 24.000 kilos por encima del peso máximo de aterrizaje permitido. Aunque podían haber considerado liberar algo de combustible en el océano para aligerar la aeronave, la urgencia de la situación les llevó a optar por aterrizar de inmediato, aunque tuvieran que hacerlo con sobrepeso. A esta situación se sumaba otro inconveniente. El sistema hidráulico que normalmente baja el tren de aterrizaje no estaba operativo, por lo que los pilotos tendrían que dejar que el tren de aterrizaje descendiera únicamente por efecto de la gravedad. Este método, aunque eficaz en una emergencia, añade incertidumbre, pues el tren puede tardar más en desplegarse y no siempre asegura una posición completamente firme antes del contacto con la pista. Los pilotos discutieron las limitaciones operativas y comenzaron los preparativos. El primer oficial informó al jefe de tripulación de cabina sobre la situación, y el capitán contactó con el control de tráfico aéreo para solicitar autorización para el descenso. Malaysian 134, could you have descent clearance, sir? Malaysian 134, descend to 7,000. Okay, 7,000 Malaysian 134. Tras recibir la autorización, el vuelo 134 descendió a 7.000 pies, 2.130 metros, y continuó con la planificación detallada del aterrizaje en Brisbane. La tripulación quería alinearse con la pista desde una distancia considerable, lo que les permitiría hacer una aproximación lo más estable y predecible posible, esencial en una situación con tantas limitaciones técnicas. El control de tráfico aéreo también colaboró proporcionándoles actualizaciones sobre su velocidad respecto al suelo. Malaysian 134, your ground speed indicates 220 knots, 220 knots. Okay, Malaysian 134, thank you, sir. Mientras continuaban el descenso, los pilotos repasaron juntos cada paso de la aproximación, detallando cómo ejecutarían el aterrizaje y adaptando el plan para compensar la falta de sistemas automáticos, los spoilers inactivos y el aterrizaje con sobrepeso. Además, otro desafío sería la falta de dirección en la rueda de morro.
Este sistema se había desactivado cuando apagaron las computadoras de datos aéreos, lo que significaba que no podrían girar el avión, usando el tren de aterrizaje del morro. Para controlar el avión al aterrizar, tendrían que depender únicamente del timón, lo cual reduciría su capacidad de maniobra en tierra. Además, una vez que el avión se detuviera en la pista, no podrían moverse hacia la puerta por sí mismos. Anticipándose a esta limitación, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que necesitarían un remolcador para que los guiara hasta la puerta tras el aterrizaje. And departure Malaysia 134. We might need a tug after landing. Yes. And we need a tug after landing. And due to nose wheel steering loss. Malaysian 134, that's copied. We will arrange that. And do you have an indication of how long before you return to the aerodrome? Malaysian 134, we can accept lower altitude first before we stabilize, and then we will be ready for the approach. Malaysian 134, that's understood. If you can accept, I'll put you on vectors back towards the aerodrome. I can offer you runway 19 if you require. We will stick with runway 01, sir, because we plan for 01, and we are set radar vectors and requesting further descent Malaysian 134. Malaysian 134, roger, descend to 5,000 and turn right heading 210. Descend 5,000, right heading 210, Malaysian 134. Continuaron descendiendo hasta los 5.000 pies, 1.500 metros, y giraron hacia el suroeste, volando casi en paralelo a la pista de aterrizaje. Era una noche despejada, y podían ver el aeropuerto desde su posición, lo que les proporcionaba una referencia visual crucial para el aterrizaje. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, los viajeros solo sabían que el vuelo había experimentado algún problema, y por esa razón, estaban regresando a Brisbane. El control de tráfico aéreo continuaba facilitando actualizaciones sobre su velocidad. La tripulación y el controlador comenzaron a coordinar los detalles de la aproximación final, asegurándose de que estuvieran en la mejor posición posible para el aterrizaje. Malaysian 134, I can clear you or put you on a vector for an intercept towards Glen if you want. It would be a very sharp intercept at Glen if I gave you direct. We will appreciate a long final stabilized approximately maybe 20 miles to intercept before we commence descent on the glide slope. Malaysian 134, that is understood. Turn right heading 220 for an extended downwind, and I'll give you a 20 mile final on the ILS runway 01. We copy right heading 220 Malaysian 134. Con la aproximación de aterrizaje planificada, los pilotos comenzaron a preparar el procedimiento por si necesitaban realizar una aproximación frustrada, un desvío antes del aterrizaje. Normalmente esta maniobra implica una gran carga de trabajo, pero en su situación se hacía aún más compleja, debido a la falta de indicaciones exactas de la velocidad. Al estabilizarse según el GPS en una altitud de 4.000 pies, 1.200 metros, los pilotos decidieron verificar esta información con el control de tráfico aéreo, ya que no podían confiar en sus instrumentos. Could you just do an altitude verification? Are we maintaining 4,000 feet now? Malaysian 134, I still have no mode Charlie. I'll try my primary radar. Stand by. El modo C del transpondedor permite que el controlador de tráfico aéreo visualice automáticamente la altitud o el nivel de vuelo de la aeronave en sus pantallas. Este sistema transmite la información de altitud en tiempo real desde la aeronave, pero en este caso, el transpondedor del avión no estaba transmitiendo su altitud al sistema de control en tierra, debido a los fallos de los sistemas del vuelo 134. Malaysian 134, I have no mode Charlie. Primary radar only gives you the location, so I'm unable to advise. Okay, and just to confirm, your cleared altitude 5,000? Malaysian 134, you can go to any level 4,000 or above. So we are now maintaining, according to our instruments, we are maintaining 4,000 on the GPS altitude. Malaysian 134, that's understood. For your planning, I'll keep you at 4,000 until approximately 16 miles to run on the localizer reference terrain. Okay, Malaysian 134, thank you, sir. Después de recibir vectores del control de tráfico aéreo, los pilotos lograron alinearse con la pista, a unos 40 kilómetros de distancia. Afortunadamente, las condiciones de visibilidad eran excelentes, y pudieron divisar el aeropuerto desde esa distancia,
El primer oficial comenzó el descenso hacia la pista, mientras el capitán supervisaba la trayectoria de vuelo. Al aproximarse, llegó el momento de extender el tren de aterrizaje, que tuvieron que desplegar manualmente usando la palanca de extensión por gravedad. Para su alivio, el sistema funcionó correctamente, y el tren de aterrizaje quedó bloqueado en posición. A pocos minutos del aterrizaje, el primer oficial se concentró en mantener la velocidad del avión, dentro del rango seguro indicado en su pantalla de vuelo principal. La presión aumentaba a medida que se acercaban a la pista. Para mayor seguridad, el primer oficial solicitó al control de tráfico aéreo que les alertara si detectaban una caída excesiva en su velocidad. A unos 8 kilómetros de la pista, el controlador autorizó el aterrizaje para la pista 34, señalando que el viento soplaba desde el norte. Los pilotos habían hecho todo lo posible para prepararse. Solo quedaba ejecutar el aterrizaje y detener el avión antes de llegar al final de la pista. Finalmente, el avión tocó tierra en Brisbane alrededor de las 12:30 de la medianoche. El primer oficial aplicó el máximo frenado y activó el empuje inverso. Tras una larga frenada, lograron detener el avión de manera segura. Los 215 pasajeros y los 14 miembros de la tripulación estaban a salvo. El capitán se puso en contacto con un ingeniero de tierra que viajaba como pasajero en ese vuelo. Después de escuchar los problemas que experimentaron durante el vuelo, el ingeniero se acercó a la cabina. Abrieron la ventanilla del capitán y al asomarse, comprobaron la causa de la emergencia. Las etiquetas rojas de advertencia colgaban de los tubos pitot, descubriendo que los tubos pitot habían permanecido cubiertos durante todo el vuelo. La Junta Australiana de Seguridad en el Transporte inició una investigación exhaustiva que duró casi 4 años y concluyó con una serie de recomendaciones para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. Entre las recomendaciones, se sugirió que Malaysia Airlines adoptara procedimientos en los que los ingenieros de tierra anotaran en el registro técnico cada vez que los tubos pitot estén cubiertos mientras el avión está en tierra. De este modo, el capitán podría firmar dicho registro antes de cada vuelo, reduciendo el riesgo de que tanto la tripulación de tierra como los pilotos omitan esta información crítica antes de despegar. La Junta recomendó a Airbus modificar su software para que emitiera una advertencia sonora y visual durante el despegue, en caso de que se detectara una velocidad anormal. Esto habría permitido a los pilotos identificar el problema con rapidez y abortar el despegue si fuera necesario. Tras el incidente, Malaysia Airlines distribuyó un boletín de seguridad a todas sus tripulaciones, instándolas a ser más rigurosas durante las inspecciones exteriores y asegurarse de que todas las cubiertas de los sensores estuvieran retiradas antes del vuelo. Aunque eventos como el del vuelo 134 de Malaysia Airlines son afortunadamente raros, se debe al esfuerzo conjunto de numerosas personas que trabajan para mantener los altos estándares de seguridad en la aviación. Este incidente subraya lo crucial que es mantener la vigilancia y evitar la complacencia en cada nivel, para garantizar la seguridad en cada vuelo. ...1 de junio de 2009. En una oscura noche, en algún lugar del Atlántico, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, un Airbus A330 de la compañía Air France se encuentra en medio de una tormenta, luchando por mantener la estabilidad. Las turbulencias son tan fuertes que apenas pueden mantener el control. Esta es la historia del vuelo 447 de Air France. 31 de mayo de 2009. Aeropuerto Internacional de Galeão, Río de Janeiro, en Brasil. Son alrededor de las 7 de la tarde hora local. Un Airbus A330 de la compañía Air France se encuentra en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo con destino París, Francia. La ruta de Río de Janeiro a París cruza el Océano Atlántico, comenzando en Brasil y viajando sobre el Atlántico Norte, acercándose al continente europeo antes de aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia. Este vuelo suele durar aproximadamente unas 11 horas. El avión era un Airbus A330-203, adquirido por Air France en el año 2005, uno de los modelos más seguros hasta el momento. Se había llevado a cabo una importante revisión en esta aeronave, en abril de 2009, y hasta este momento, había acumulado casi 19.000 horas de vuelo. La aeronave
estaba equipada con 2 motores General Electric CF6. A bordo se encontraban 216 pasajeros, la mayoría de los cuales eran de nacionalidad brasileña, francesa y alemana. Aunque a bordo de la aeronave se encontraban pasajeros de casi 30 nacionalidades diferentes. Junto a ellos, también embarcaban los 12 miembros de la tripulación que se encargarían de este vuelo. En la cabina de mandos se encontraban los 3 pilotos encargados para el vuelo 447. Normalmente, este tipo de vuelo suele realizarse con 2 pilotos, pero debido a la larga duración del mismo, se contó con un tercer piloto, un capitán, y 2 primeros oficiales. El capitán era Marc Dubois, de 58 años de edad. Contaba con unas 11.000 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 1.750 fueron en el Airbus A330. Hacía casi 11 años que se unió a la compañía Air France. El primer oficial, Pierre-Cédric Bonin, tenía 32 años. De los 3 pilotos, era el menos experimentado, además de ser el más joven. Contaba con apenas 3.000 horas de vuelo, de las cuales 800 correspondían a la A330. La mayoría de ellas fueron acumuladas justo el año anterior. Llevaba 5 años trabajando para Air France. El tercer piloto era el primer oficial de relevo David Robert, de 37 años de edad. Se unió a Air France en el año 99 y contaba con poco más de 6.500 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 4.500 fueron a bordo del A330, siendo este el más experimentado de los 3 en este modelo de avión. La tripulación del vuelo 447 había llegado a Río de Janeiro procedente de París el 28 de mayo. Tenían una parada programada de 3 días en Río, antes de volver a París. Por lo que sabemos, algunos de los pilotos habían aprovechado estos 3 días para descansar junto a algunos de sus familiares que habían viajado con ellos. En el aeropuerto, el clima era óptimo para el despegue y todo apuntaba a que sería un vuelo sin complicaciones. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en el trayecto no parecían tan esperanzadoras, ya que atravesarían la zona de convergencia intertropical, una región donde suelen formarse fuertes tormentas eléctricas y turbulencias severas. A las 7:29 de la tarde, hora local, el vuelo 447 de Air France despegó del Aeropuerto Internacional de Galeão sin complicaciones. A pocos minutos del despegue, cuando se encontraban bordeando la costa brasileña, la aeronave alcanzó los 20.000 pies de altitud. En ese momento, el piloto de reserva, David Robert, se retiró para realizar su descanso programado, durante unas 3 horas aproximadamente. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando se encontraban a 35.000 pies de altura, entraron en el espacio aéreo oceánico, cuando sobrevolaban el Océano Atlántico, mientras el vuelo transcurría con normalidad. Justo en ese momento, en la cabina recibieron un mensaje desde Air France, advirtiéndoles de fuertes tormentas en la ruta más adelante. Los pilotos debatían sobre las opciones para poder evitar las turbulencias que se ocasionarían al atravesar esa zona. El primer oficial comenzó a preocuparse al comprobar en pantalla que las nubes de la tormenta se aproximaban rápidamente, mientras atenuaba las luces de la cabina, para tener una mejor visibilidad del exterior a través del parabrisas. En ese momento, el Airbus A330 del vuelo 447 de Air France comenzaba a adentrarse en las nubes de la tormenta. A través del parabrisas, estaba todo completamente oscuro, y las turbulencias comenzaban a sacudir ligeramente la aeronave. Los pilotos debatían sobre la posibilidad de ascender al nivel de vuelo 370 para poder evitar la tormenta, ya que estaban a nivel 350 y parecía que se encontraban rozando la parte más alta de las nubes. Sin embargo, al realizar las comprobaciones oportunas, descubrieron que la altitud máxima a la que podían ascender era al nivel de vuelo 370, por lo que determinaron que iniciar el ascenso y poner al avión al límite no sería la mejor idea. Debían ser especialmente cuidadosos, ya que a mayor altitud, menor es el empuje que producen los motores. Y dado que se encontraban cerca del límite, los motores no tenían mucho margen excedente en caso de que hubiese cualquier tipo de complicaciones en dicha altitud. El capitán mencionó la aparición del fenómeno de los fuegos de San Telmo en la aeronave. Esto es una señal evidente de un aumento de la carga eléctrica cerca de un avión, una indicación más de que se estaban acercando a las nubes de la tormenta. Sobre las 2 de la madrugada,
el piloto de reserva volvió de su descanso, y fue el capitán quien se retiró para acudir a la zona de descanso, no sin antes escuchar el informe que el primer oficial transmitía al piloto de relevo. El primer oficial informó sobre las evidentes turbulencias que estaban atravesando debido a que se encontraban dentro de la capa de nubes, y sobre la imposibilidad de ascender por el momento para poder evitarlas. El piloto de reserva, David Robert, ocupó el asiento derecho donde anteriormente se encontraba el capitán y tomó los mandos del Airbus. En ese momento, el capitán se retiró sin dar instrucciones específicas sobre cómo lidiar con la tormenta que se encontrarían más adelante. Unos minutos más tarde, el capitán de relevo informó a la tripulación de que entrarían en breve en una zona de turbulencias. El capitán Robert ajustó la sensibilidad de su radar meteorológico a max. Al hacer este cambio, el radar meteorológico se volvía más sensible y detallado. El capitán Robert indicó al primer oficial la posibilidad de girar ligeramente hacia la izquierda, ya que no parecía muy prometedor lo que aparecía enfrente de ellos en la pantalla del radar meteorológico. El primer oficial, al no entender lo que el capitán estaba diciendo, le preguntó a qué se refería. El capitán señaló la pantalla del radar meteorológico y volvió a preguntar si podían girar a la izquierda. El primer oficial estuvo de acuerdo y realizaron un giro de 12 grados a la izquierda. A pesar de ser una pequeña modificación, esto implicó que no siguieran la ruta original. Además, no informaron al control del tráfico aéreo de esta corrección. Unos minutos después, la aeronave se encontró con una corriente de aire ascendente, acompañada del sonido de lo que parecía la lluvia golpeando el fuselaje de la cabina, pero en realidad eran cristales de hielo. La temperatura en el interior de la cabina comenzó a elevarse, y el primer oficial preguntó al capitán Robert si había ajustado el aire acondicionado. Sin embargo, este no había realizado ningún ajuste en el aire acondicionado. Inmediatamente, un olor extraño inundó la cabina. El capitán Robert reconoció este olor como ozono. El olor a ozono se produce cuando el aire se mezcla con electricidad, un fenómeno común en las tormentas eléctricas. El cambio repentino de temperatura y humedad percibido en la cabina fue probablemente una señal significativa de que los motores habían succionado una cantidad considerable de agua o hielo, lo que sobrecargó parcialmente el sistema de aire acondicionado. Unos instantes después, las turbulencias se hicieron más intensas, y el primer oficial redujo la velocidad de Mach 082 a Mach 08, que era la velocidad recomendada para atravesar las turbulencias. Esto provocó que el acelerador automático redujera la potencia al 84% N1. Los tubos pitot comenzaron a congelarse. Esto normalmente no sería un inconveniente, ya que disponen de unos calentadores para descongelarlos. Pero si la concentración de hielo es demasiado alta, los tubos pitots pueden obstruirse antes de que los calentadores puedan derretir el hielo. Los cristales de hielo que ahora estaban impactando el exterior del avión comenzaron a sobrecargar los elementos calefactores de las sondas de pitot, las cuales proporcionaban información crucial a los 3 módulos de datos aéreos en ese momento. A las 2:10 de la madrugada, el piloto automático y el acelerador automático se desconectaron repentinamente, acompañados de una alerta sonora en la cabina. En ese mismo momento, una fuerte ráfaga de viento hizo que el avión se inclinase bruscamente hacia la derecha. El primer oficial Bonin dijo: «Tengo los controles». Justo en ese instante, la aeronave se inclinó hacia la derecha y el primer oficial comenzó a pilotar el Airbus manualmente. En este punto, la aeronave aún volaba razonablemente nivelada, aunque comenzaba a desarrollar una inclinación hacia la derecha. A medida que la inclinación continuaba, la velocidad del aire indicada en la pantalla de vuelo principal del capitán, así como en el indicador de respaldo, cayó repentinamente de 275 nudos a 60 nudos, una indicación claramente errónea. El primer oficial, que estaba pilotando manualmente, intentó rápidamente corregirlo girando a la izquierda y elevando el morro del avión para corregir la altitud. Este fue el comienzo de la secuencia de eventos que finalmente condenarían este vuelo. El primer oficial, concentrado en corregir la inclinación del avión y volver a nivelar la aeronave, comenzó a sobrecorregir, y los movimientos que hizo con los mandos causaron más oscilaciones de derecha a izquierda y viceversa. Sin embargo, el cabeceo de la aeronave hacia arriba estaba aumentando rápidamente, lo que llevó a una velocidad de ascenso muy alta casi de inmediato. Tras la desconexión del piloto automático, diferentes advertencias comenzaron a sonar en la cabina,
incluyendo una breve advertencia de entrada en pérdida. Segundos después, la velocidad que aparecía en el panel de instrumentos comenzó a descender una vez más. Además, el cabeceo del avión había alcanzado los 11 grados hacia arriba, y el primer oficial seguía intentando estabilizar la aeronave, girando los mandos a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, las correcciones realizadas seguían siendo excesivas. El primer oficial dijo: No tenemos buenas lecturas de la velocidad. Probablemente estaba refiriéndose a la falta de información de velocidad en los monitores. El capitán Robert, que se suponía que debía gestionar las advertencias de la ECAM y la lista de comprobación anormal, dijo: ¿Hemos perdido las velocidades entonces? refiriéndose a las lecturas. Después continuó leyendo en voz alta los mensajes de la ECAM, pero de forma tan rápida que era difícil de entender. En tan solo 18 segundos, aparecieron hasta 10 mensajes de error en la ECAM, cada uno de ellos, acompañados de su alerta sonora correspondiente, además de la alerta principal, o Master Warning. La tensión se palpaba en la cabina. Pocos segundos después, la altitud del avión había alcanzado los 12 grados con el morro hacia arriba, y se encontraban ascendiendo a una velocidad de 6.900 pies por minuto, lo cual era más de 7 veces la velocidad normal. De repente, las barras del director de vuelo reaparecieron frente al primer oficial, pero en lugar de estar en el modo de mantenimiento de altitud, estaban activadas en el modo de velocidad vertical debido a que se reactivaron en medio del ascenso, lo cual en este momento era una distracción más al no serles de utilidad. El capitán Robert apartó la vista de la pantalla de la ECAM, y en ese momento fue cuando se percató del fuerte cabeceo de la aeronave. Inmediatamente le dijo al primer oficial Bonin: Presta atención a tu velocidad. Presta atención a tu velocidad. Probablemente se estaba refiriendo a la velocidad vertical. El primer oficial Bonin respondió: Ok, estoy bajando. Comenzó en ese momento a inclinar el avión hacia abajo, pero esto no fue suficiente. Tan solo redujo la velocidad de ascenso, pero el avión continuó ascendiendo. Al percatarse de esto, el capitán Robert dijo lo siguiente al primer oficial: Estabiliza. Ya que de acuerdo con los instrumentos, el avión seguía ascendiendo y debía descender inmediatamente. Repitió insistentemente lo siguiente: Vuelve a bajar. Según lo que dice aquí, estamos subiendo. Según esto, estás subiendo, así que desciende. El primer oficial respondió a las indicaciones, y el cabeceo se redujo momentáneamente a aproximadamente unos 10 grados, aunque la velocidad de ascenso seguía siendo de alrededor de 4.000 pies por minuto. La aeronave alcanzó su altitud máxima calculada de 37.000 pies, y justo en ese instante las barras del director de vuelo desaparecieron de nuevo. Pero el indicador de velocidad en el lado izquierdo mostraba una velocidad correcta de 223 nudos. Esto significaba que, hasta ese momento, el avión había perdido aproximadamente 50 nudos de velocidad, y la velocidad seguía reduciéndose. La alarma de pérdida se apagó al llegar a 223 nudos, y parecía que recuperaban, al menos por el momento, el control de la aeronave. Los directores de vuelo reaparecieron brevemente durante un segundo, y desaparecieron nuevamente para volver a aparecer de nuevo, mostrando una orden de ascenso de aproximadamente 1.400 pies por minuto, que era la tasa de ascenso del avión en ese momento. En ese mismo instante el primer oficial Bonin dijo: Estamos en ascenso. Parecía que Bonin no era capaz de hacer descender la aeronave. Ante la gravedad de la situación, el capitán de relevo, Robert, pulsó el botón de llamada para intentar que el capitán Dubois volviera a la cabina. El piloto de relevo presionó el botón varias veces, pero el capitán no aparecía. Inquieto, el piloto de relevo comenzó a preguntar dónde estaba el capitán y por qué no acudía a la cabina a pesar de las repetidas llamadas. Segundos después, volvió a aparecer el aviso de entrada en pérdida, y sonó continuamente durante los 45 segundos siguientes por toda la cabina. El primer oficial Bonin reaccionó tirando hacia atrás de los controles y aumentando la altitud de cabeceo a 16 grados con el morro hacia arriba. 16 grados es aproximadamente la inclinación habitual en la fase de despegue. Esta orden de cabeceo hacia arriba repercutió en que el estabilizador de la parte trasera de la aeronave empezase a moverse hacia la posición de máximo cabeceo hacia arriba, lo que dificultaba aún más la posible recuperación. El avión ya no tenía suficiente potencia para mantener la velocidad de ascenso solicitada. En su lugar, comenzó a nivelarse lentamente, balanceándose de lado a lado.
El primer oficial reaccionó desesperadamente intentando contrarrestarlo con la palanca de mandos. Esto los conducía directamente a un stall, o entrada en pérdida, pero no reaccionaron al aviso. El hecho de que el Airbus solo disponga de un aviso sonoro, pero no visual de entrada en pérdida delante de los pilotos, podría haber contribuido a explicar por qué no reaccionaron al aviso. La aeronave comenzó a sacudirse violentamente. En un intento por recuperar el control, el primer oficial Bonin puso el acelerador en la posición toga, pero a esta altitud, por encima de la máxima de rendimiento de la aeronave, los motores no podían producir suficiente potencia ni siquiera para mantener la velocidad, y mucho menos para acelerarla. TOGA es un acrónimo de Take Off Go Around, despegue, dar la vuelta, que se refiere a una configuración en la que los motores operan a potencia máxima. Esta configuración se utiliza generalmente durante el despegue, o cuando se requiere una potencia máxima para un procedimiento de aproximación de emergencia. Mientras tanto, el capitán Dubois seguía sin aparecer en la cabina, lo cual aumentaba aún más la tensión entre los pilotos. El primer oficial Bonin dijo: Estoy en toga. Pensando que de esta manera el avión aceleraría y saldrían de esa tensa situación. Sin embargo, lejos de su objetivo, la aeronave ascendió ligeramente y con el morro del avión apuntando hacia arriba en un ángulo de 18 grados, los motores finalmente no pudieron generar suficiente potencia, y el avión entró en pérdida comenzando el descenso. En ese momento, el hielo de los tubos pitot se había derretido, y tanto el indicador de velocidad del aire de reserva, como el izquierdo, habían vuelto a funcionar. La velocidad era de 183 nudos, lo que significa que habían perdido unos 90 nudos. La aeronave inició un descenso en picado, y la alerta de entrada en pérdida no dejaba de sonar. En ese mismo instante, el capitán Robert, desorientado completamente por la situación, dijo: Todavía tenemos los motores. ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está pasando. La aeronave comenzó a inclinarse hacia la derecha, mientras el primer oficial movía continuamente el mando hacia la izquierda y hacia arriba. Sin embargo, esta acción no parecía tener efecto. El primer oficial dijo en ese momento que ya no tenía el control de la aeronave, mientras el capitán Robert le dijo que mantuviera la palanca de mandos hacia la izquierda. Es justo en ese momento cuando el capitán Robert, el copiloto más experimentado y aparentemente con una mejor comprensión de la situación, asume el control del avión. Sin embargo, tampoco nota que el avión ha entrado en pérdida, a pesar de la alarma sonora que alerta sobre esta condición. Esto era debido a que la velocidad de descenso había aumentado a unos 10.000 pies por minuto, y el ángulo de ataque era de unos 40 grados, lo que significaba que la aeronave estaba ahora más cayendo que volando. Fue entonces cuando el primer oficial Bonin retomó los controles. En ese mismo instante, el capitán Dubois volvió a la cabina, justo cuando el aviso de entrada en pérdida se detuvo, quedándose atónito al contemplar la escena que se encontró. A pesar de que no había aviso de entrada en pérdida, la aeronave descendía a una velocidad vertical increíble, y acababan de pasar los 35.000 pies, la misma altitud que cuando abandonó la cabina. El cabeceo variaba entre 9 y 15 grados con el morro hacia arriba y hacia abajo, y se podían ver 10 advertencias en la pantalla de la ECAM, además de la advertencia de Master Warning, acompañadas con fuertes sacudidas de la aeronave. El capitán Dubois les preguntó qué estaban haciendo. Tanto el primer oficial como el piloto de relevo le respondieron que habían perdido el control de la aeronave, y ninguno de ellos entendía lo que estaba ocurriendo. Cuando el capitán Dubois regresa a la cabina, lejos de tomar el mando, se sienta detrás de los pilotos, lo que le impide observar que los controles están haciendo que el morro apunte hacia arriba, el procedimiento contrario al necesario para recuperar la estabilidad y salir de la pérdida. Como resultado, el avión seguía descendiendo a toda velocidad. Al comenzar a cabecear hacia abajo, la velocidad comenzó a aumentar y el ángulo de ataque disminuyó ligeramente. En un giro irónico del destino, al aumentar la velocidad, el sistema de aviso de entrada en pérdida detectó indicaciones válidas y comenzó a sonar nuevamente. Esto confundió aún más a los pilotos, ya que el aviso indicaba una entrada en pérdida cuando el morro estaba cabeceando hacia abajo, pero dejaba de sonar cuando el morro cabeceaba hacia arriba. Mientras los pilotos intentaban recuperar el control, la aeronave descendía entre 10.000 y 15.000 pies por minuto, con el morro oscilando entre 8 grados hacia abajo y 15 grados hacia arriba. Movieron el acelerador nuevamente a la posición de ascenso, y el avión dejó de inclinarse hacia la derecha, pero comenzó a oscilar de izquierda a derecha.
el primer oficial continuaba intentando corregir el movimiento utilizando el stick lateral. En ese momento el capitán de relevo, Robert, le preguntó al capitán Dubois: ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Qué debemos hacer? Lamentablemente, el capitán Dubois no tenía información sobre los acontecimientos previos, por lo que respondió lo siguiente: No lo sé. Estamos cayendo. Con la alerta de pérdida aún activada, los 3 miembros de la tripulación discuten la situación. El avión atraviesa una zona de turbulencias, y el capitán urge al primer oficial Bonin a nivelar las alas, pero Bonin ignora la indicación. En un momento increíble, los pilotos llegan a discutir si están ascendiendo o descendiendo, antes de finalmente coincidir en que el avión está descendiendo. El capitán Robert intenta tomar el control del avión moviendo su mando hacia adelante para bajar el morro. Sin embargo, dado que los controles están en modo dual, el sistema promedia su orden con la del primer oficial Bonin, quien todavía tiene el mando hacia atrás, elevando el morro. Como resultado, la maniobra del capitán Robert no produce ningún efecto. En ese momento el capitán Robert le dice al primer oficial: Sube, 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 sube. A lo que el primer oficial Bonin responde: Pero sí he tenido el mando hacia atrás todo el tiempo. Al decir eso, se percatan de que todo el tiempo el primer oficial ha estado realizando la maniobra contraria. El capitán Dubois inmediatamente le dice: No, 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 no subas, no, no. Y el capitán de relevo Robert le sigue con lo siguiente: Entonces desciende. Mira, dame los controles a mí. El capitán Robert retoma el control y logra bajar el morro del avión, lo que permite ganar velocidad. Sin embargo, el avión continúa descendiendo rápidamente. En ese momento, es crucial aumentar la velocidad para generar suficiente potencia para ascender. Sin embargo, sin informar a sus compañeros, el primer oficial Bonin vuelve a tirar hacia atrás de su palanca, reduciendo la efectividad de la maniobra del capitán Robert. Sin percatarse de este detalle, el capitán Robert no lograba entender por qué la aeronave seguía descendiendo. En ese momento, el capitán Robert cambió la estrategia y tiró de los mandos hacia atrás, mientras de fondo se escuchaba al sistema GPWS con los mensajes Sink Rate, Pull Up, ya que la aeronave se encontraba a 2.500 pies de altura. Esto provocó que el capitán cambiara de opinión y gritara: Adelante, tirad. Mientras tanto, el primer oficial repetía: Vamos, tirad, arriba, arriba. Ambos pilotos tiraron al máximo de sus palancas de mandos, lo que hizo que el morro se elevara 16,2 grados sobre el horizonte y un ángulo de alabeo de 5,3 grados a la izquierda. En ese momento, la velocidad era de 107 nudos en horizontal y 107 nudos en vertical. A las 2:14:22, el primer oficial Bonin pulsó su botón de toma de control y lo mantuvo pulsado, bloqueando así el control del piloto de relevo. Se emitió un aviso que indicaba prioridad derecha. El primer oficial, en estado de pánico, gritó: ¡Maldita sea! ¡Vamos a chocar! Seguido de: Esto no puede ser verdad. y... ¿Pero qué ha pasado? Mientras tanto, el capitán ordenó con firmeza: 10 grados de cabeceo. Mientras las alarmas de pérdida y del sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, se escuchaban de fondo. A las 2:14:28, el Airbus A330 impactó contra el Océano Atlántico con un ángulo de 45 grados y una velocidad de descenso en vertical de 10.912 pies por minuto. 151 nudos de velocidad vertical y 107 nudos de velocidad horizontal. Inmediatamente después del impacto con el agua, el avión se partió en miles de fragmentos, y las 228 personas a bordo se perdieron de inmediato. Durante las primeras horas, ninguno de los centros de control del tráfico aéreo responsables de la vigilancia del vuelo se percataron de la situación, dado que los problemas con la comunicación por radio HF no eran infrecuentes en este área del Océano Atlántico. Pronto quedó claro que no había señales del vuelo desde la 1:53 de la madrugada, y que la tripulación no había registrado su posición en los diversos puntos de control que se requerían. Todos los centros del control del tráfico aéreo se coordinaron entre sí para verificar si alguno tenía noticias sobre el avión. El último contacto por radar con el avión se registró a la 1:33 UTC, cuando fue detectado por el radar en el archipiélago de Fernando de Noronha.
En ese momento, la aeronave volaba a 35.000 pies, por debajo de su altitud de crucero habitual de 37.000 pies. Se solicitó a otros aviones en la misma ruta que intentaran establecer contacto con el vuelo, pero no tuvieron éxito. Lo mismo ocurrió al intentar el contacto a través del sistema de comunicación por satélite, SATCOM, y mediante los mensajes EICAS enviados por Air France. El portavoz de la Fuerza Aérea Brasileña informó que el radar en las islas de Cabo Verde no había detectado la aeronave sobre el Océano Atlántico, lo que llevó al envío de varios aviones de búsqueda. Además de los aviones de búsqueda y rescate brasileños, se enviaron aviones de reconocimiento franceses al archipiélago de Fernando de Noronha. El 6 de junio, se confirmó el hallazgo de restos del vuelo 447 de Air France flotando en el Océano Atlántico, proporcionando indicios sobre la ubicación de la aeronave. El 7 de junio se localizaron más restos de la aeronave. La recuperación de las cajas negras era poco probable debido a la profundidad del océano en esa área y a la complicada geografía del lecho marino. El 2 de abril de 2011, casi 2 años después del accidente, los restos del avión fueron finalmente localizados en una zona relativamente plana del fondo marino, a una profundidad de aproximadamente 12.800 pies, y a 6 millas y media de distancia de su última posición transmitida por el EICAS. Finalmente, se envió un navío equipado con 2 minisubmarinos para rastrear la señal de localización de las cajas negras, que emitieron durante aproximadamente un mes, y encontraron los restos a una profundidad de 12.800 pies, o 3.900 metros. El 8 de abril de 2011, se le encomendó recuperar los registradores de vuelo y otras evidencias para determinar la causa del accidente. El 27 de abril de 2011, se encontró una de las cajas negras, que contenía los datos de vuelo a unos 13.000 pies de profundidad, pero sin la unidad de memoria. Sin embargo, esta última se halló en aparente buen estado el 1 de mayo. El 3 de mayo, se encontró la segunda caja negra, que contenía las grabaciones de las voces en la cabina, CVR, Cockpit Voice Recorder. El hallazgo de las cajas negras fue lo que permitió realizar el informe final y esclarecer los hechos que llevaron al vuelo 447 de Air France a un desenlace fatal. ¿Por qué ocurrió este trágico accidente? El informe final indicó que ningún componente del avión falló. Fueron los tubos pitot que se obturaron a causa del hielo, provocando que el piloto automático se desconectara. Este sistema mantenía la aeronave en vuelo autocontrolado durante un momento crítico, en el que las corrientes transversales de viento actuaban con fuerza sobre el avión, y se experimentaban cambios térmicos significativos entre las diferentes zonas que la aeronave atravesaba. Esto obligó a la tripulación a tomar el control manual del avión mientras volaba a gran velocidad en aire muy tenue, atravesando corrientes cálidas y frías, en ciclos de ascenso y descenso. Estas condiciones, caracterizadas por la presencia de microcristales de hielo, provocaron la obstrucción de los tubos pitot, lo que desencadenó una serie de eventos adversos. Con el avión ya en control manual, en algún punto debió ser succionado por una masa de aire en descenso. Las presiones de ondas supersónicas se trasladaron del centro de gravedad en las alas hacia la punta del avión, desestabilizando la aeronave y provocando una caída vertical súbita a gran velocidad. Se esperaba que la tripulación aplicara el procedimiento para velocidad aerodinámica no fiable, pero no lo hizo. En cambio, la reacción inicial del piloto al cabecear hacia arriba aumentó la pérdida de energía, y el piloto de seguimiento descubrió el problema demasiado tarde. Las correcciones posteriores fueron insuficientes, lo que llevó a la aeronave a salir de su envolvente de rendimiento y entrar en pérdida constante. La falta de identificación de esa entrada en pérdida hizo que la tripulación nunca iniciara ninguna actuación para contrarrestarla. El accidente llevó a importantes recomendaciones de seguridad en la aviación, incluyendo la creación de la formación para pilotos en prevención y recuperación. Se establecieron nuevos procedimientos para controlar la velocidad del aire no fiable, enfatizando la desconexión de los sistemas automáticos y el ajuste inmediato del cabeceo y la potencia. Además, se recomendó la instalación de una cámara en la cabina, y mejoras en las sondas pitot, las cajas negras, el sistema de aviso de entrada en pérdida del Airbus, y en los procedimientos de búsqueda y rescate. Honremos a las víctimas del vuelo 447 de Air France.